por Seguridad Internacional, el uso de la inteligencia en los viajes de empresas y expatriados. A cargo invito, por favor, a subir al escenario a don Manuel Jiménez, a doña Ana Pargo y a doña María del Carmen Mauricio. Mientras voy presentando a Ana, ya la habíamos conocido de la primera ponencia. Don Manuel es director del Departamento de Seguridad de Black Bull desde el año 2017, responsable del control de operaciones y centro de formación militar de carrera, situación de excelencia, especialista en seguridad internacional y gestión de crisis y emergencias. Es profesor también sobre distintos cursos sobre seguridad internacional y seguridad privada, vocal de ADISPO y AINSTE en seguridad internacional. Y luego tenemos también a doña María del Carmen Mauricio Ortega, experta en seguridad e investigaciones, gestión integral de seguridad en infraestructura crítica, hoteles, real estate y seguridad en viajes. Es también profesional, experta en protección de personas, más de 25 años de experiencia en los sectores de seguridad, inteligencia e investigación y formadora de seguridad privada. Titulada en Dirección de Seguridad Privada, IUSI y UNED, y titulada en Detective Privado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con estudios complementarios de inteligencia aplicada en la UNED de la Universidad de Alicante. A vuestra disposición. Buenos días de nuevo. Cuando a uno le hacen repetir, pues es porque necesita aprender más, con lo cual, bueno, pues ese es el motivo por el que estoy aquí. Cuando ya encima le hacen a uno tripitir, ya es para hacérselo mirar. Bien, vamos a hablar de la inteligencia en viajes y yo voy a empezar hablando de la inteligencia en viajes, sobre todo en viajes al exterior, sobre todo de directivas. Esto no es ni tema de género ni de nada, es sencillamente la vida. Hace 20 años las mujeres directivas eran pocas, las que viajaban tendían a cero. Hoy día, pues esa situación está cambiando, es una realidad. Hoy día viajan más mujeres al exterior, de manera que algunos problemas, cuestiones, incidentes que no había hace 20 años, pues ahora puede haberlos, con lo cual también tenemos que realizar inteligencia sobre esas nuevas amenazas que se pueden materializar o no. Y la misión nuestra, como profesionales de la inteligencia, es detectarlas, identificarlas y evitar que se materialicen. Y si no podemos evitarlo, por lo menos que el riesgo o que el impacto sea el menor posible. Y en este sentido, a mí me gustaría poner de manifiesto el principio básico de la inteligencia en los viajes, de directivas o de directivos. Y es conocer, conocer y conocer. Es decir, ¿dónde voy a ir? ¿Y allí qué hay? ¿Qué pasa? Pero no solamente desde un punto de vista económico y demás, sino que ¿dónde me voy a tener que desenvolver? ¿Con qué personas me voy a tener que relacionar? E independientemente de los temas profesionales, pues esta persona tiene este perfil, tiene estos antecedentes profesionales, de formación, etcétera, etcétera, está un poco también el tema del carácter. Y tenemos que pensar, sobre todo, permítanme los señores, que me dirija un poco más a las señoras, más que nada porque, bueno, pues por afinidad, pero por afinidad biológica, no por otra. Y es que nosotras, cuando viajamos, pensamos que en todos los sitios, en todos los lugares, es normal lo que es normal aquí. Y resulta que vamos a determinados sitios y lo que para nosotros es normal, pues en esas culturas no lo es. O al revés, para lo que nosotros es extrañísimo, en esas culturas, pues es habitual. Con lo cual tenemos que saber eso para evitar riesgos. De manera que nosotras, cuando tenemos que hacer la maleta, pues nos preocupamos de lo de siempre. Algunas cosas muy estereotipadas y otras un poco menos, pero efectivamente hay que hacer la maleta. Y en esa maleta tenemos que pensar qué debemos llevar y qué no debemos llevar. No es lo mismo que yo vaya a una reunión de trabajo y, por tanto, en representación de mi empresa o en representación de mi institución, de mi organismo, de mi país a veces, pues no es lo mismo que vaya a un país con unas convicciones y con una cultura que vaya a otro, donde determinadas maneras de vestir, ya digo, no mucho más, pues puede dar lugar a problemas. Y no es un tema de que yo pueda tener un problema pues porque no guste o sí guste mi atuendo, no, es porque voy representando a, y el hecho de que yo haga o no haga determinadas cosas puede tener unas consecuencias negativas para mi empresa.
Y voy a poner algún ejemplo puntual, y esto es verdad que sí que nos puede pasar a ellas y a ellos. Imaginémonos, nosotros en España estamos muy acostumbrados a que alguien nos entrega un regalo y nosotros, casi en automático, lo que hacemos es que lo abrimos. ¿Para qué? Pues para ver qué es, qué bonito, qué ilusión, damos las gracias, etcétera, etcétera. Bueno, pues un gesto como este, en algunas culturas, es una manifestación de mala educación. Con lo cual yo tengo que saber este pequeño detalle. Imagínense que una reunión ha ido de cine, ya estoy a punto de conseguir ese contrato maravilloso y fantástico, y resulta que abro el regalo delante del anfitrión. A lo mejor alguien puede decir que exagerada. Bueno, cosas más raras se han visto. Con lo cual tengo que ser consciente de si eso es o no culturalmente aceptado en ese país al que voy a ir. Ya no digo nada si vamos a viajar a un país árabe, y con esto no quiero hacer ni tratos peyorativos ni muchísimo menos. Es una realidad. Si yo voy a un país árabe, lo mismo que si recibo a un árabe en casa, pero bueno, ahí vamos a dejarlo por si acaso alguien sale con algún otro argumento. Tengo que saber que yo como mujer, antes de ofrecer la mano para saludar al Señor, tengo que esperar a ver si Él quiere recibir mi mano para saludarme. Entonces, fijaos, para nosotros es habitual, vamos a una reunión aquí en España y lo primero que hacemos es, pues, encantada, un placer, pero claro, tenemos que saber que eso a veces no es lo mejor. No es lo mejor si queremos que todo se desenvuelva de una manera normal. También es cierto, y me gustaría decir, que a veces las mujeres tenemos una ventaja comparativa, digo a veces. Y en determinadas culturas, donde digamos que la imagen femenina ocupa un papel secundario, vamos a dejarlo ahí, para ser políticamente correctos, bueno, pues también tiene sus ventajas. ¿Por qué? Pues porque como se creen, y perdonadme, porque yo con esto no quiero ofender a nadie, menos a las mujeres, por motivos obvios, ¿no? Pero si en algunas culturas piensan que nosotras somos inferiores, pues aprovechémonos de eso. ¿Para qué? Pues para obtener información. Como se creen que no sabes, hace preguntas que ellos piensan, pero qué tontería está preguntando esta mujer. Bueno, nos dices que soy inferior, pues por eso hago este tipo de preguntas. Y así, fijaos qué cosa más tonta, es una manera relativamente fácil de hacer un. Yo recuerdo una vez que visitando un país no árabe, pero sí musulmán, recuerdo que decía una colega que iba conmigo, esto es un filón para nosotras, porque efectivamente, como se piensan que nosotras somos lo peor de la sociedad, no la escoria, pero casi, pues vamos a llevarnos la maleta llena de información. Con lo cual, no todo es negativo. Bien. Y luego hay otra cosa también muy interesante, y es ya las normas generales para todo el mundo. En general, nosotros, y en general también nosotras, somos dadas a... Pues somos parlanchinas, contamos, decimos, pues mucho cuidado cuando viajamos fuera. Primero, una relación, o mejor dicho, un viaje de negocios, un viaje de trabajo, no termina en la reunión. Antes o después de la reunión, pues hay unas pausas, hay unas comidas de trabajo, hay unas cenas de trabajo, etcétera, etcétera. Normalmente, en esas comidas, en esos encuentros, se sigue trabajando. Con lo cual, una fuga de información inconsciente, ya si es consciente ya es otra cosa, puede ocasionarnos un daño, a veces incluso irreparable, como por ejemplo pues no ganar un concurso, etcétera, etcétera. Y por último me gustaría saber, o me gustaría decir, lo importante es cuando vamos a viajar, cómo se percibe allí, pues en este caso a las mujeres, ya no solamente porque se consideren mejores, peores, etcétera, etcétera, sino porque en determinadas sociedades pues la cercanía física está mejor vista y en otras peor, con lo cual nosotros tenemos que saber cómo manejar esas situaciones que en un momento dado nos pueden parecer más incómodas o menos incómodas. Bien, por supuesto, las recomendaciones típicas de los hoteles. Vamos a hablar lo que haya que hablar con la familia. A la familia no le tenemos que decir lo bien o mal que ha ido la reunión. ¿Qué tal estás? Bien, los niños también, ¿verdad? Sí, adiós que se corta. Porque una de las cosas que yo he aprendido en mis viajes es a que no preguntes. No preguntes porque te van a contestar.
¿Y qué hago yo a no sé cuántos miles de kilómetros si me cuentas que todo va fatal porque el niño no ha querido cenar? Experiencia que a mí me ha pasado. Con lo cual, bien. Con lo cual, insisto, en las habitaciones de los hoteles, muchísimo cuidado. ¿Qué hago con el móvil? ¿Qué hago con los USBs, si es que llevo alguno? ¿Qué hago, por favor, con los wifis de los hoteles? En el hotel uno llega, lo primero que hace, tengo una habitación reservada, entrega el pasaporte, el DNI, y automáticamente dice, oiga, ¿me da la clave wifi? Bien, no tengo nada que explicar. Eso es impensable si vamos al extranjero. Ya me van a explicar ustedes el sentido que tiene si hacemos eso cuando viajamos a Guadalajara. No porque sea Guadalajara, sino porque tenemos datos ilimitados, señores, vamos a ver. ¿Qué necesidad hay de conectarse a una wifi pública? Bien, eso es cierto que es igual para mujeres que para señores, pero bueno, quería comentarlo. Y por último, llevar siempre un teléfono de contacto, ese SOS que tenemos que llevar siempre con nosotros. Pasa algo, tal, y además hemos dejado dicho al que está al otro lado del teléfono, si este teléfono suena, cógelo o llama a, ¿de acuerdo? Entonces eso es interesantísimo. Esto da igual que seamos señores o señoras, pero señoras, por favor, siempre ese teléfono de la esperanza con nosotros, que no tiene por qué ser el de la persona a la que más queremos, para despedirse de, oye, cariño, por si no vuelvo, no. Es la persona de el teléfono de aquella persona o institución que me puede salvar del peligro que esté corriendo en ese momento. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y por la presentación también. Bueno, en mi área, que más me he dedicado, más que a viajes al extranjero, ha sido a recibir visitantes en España que provienen de otros países. Al igual que nosotros vamos a otros países a realizar diferentes actividades, sean empresariales o de ocio, o por cualquier motivo, pues también de otras organizaciones y de otros países vienen a nuestro país y les surgen diversas dudas. De hecho, ahora, antes de la pandemia, fundamentalmente era vacacional y para reuniones esporádicas o grupos de trabajo, negociaciones de contratos y demás, pero a raíz de la pandemia se da un nuevo caso, que es las personas que trabajan en empresas extranjeras que realizan su actividad de manera telepresencial o semipresencial, con lo cual tienen que habituarse también a nuestra normativa, a nuestra legislación y fundamentalmente concienciarse de lo mismo que nosotros tenemos que buscar de nuestros trabajadores en el extranjero, de tener ciertos cuidados, de ciertas normas a la hora de comportarnos y de no ponernos en peligro ni a nosotros ni a nuestra empresa, pues ellos también lo tienen que hacer aquí. Hay diferentes casuísticas. Por ejemplo, como decía Ana, nosotras vamos a un país árabe y sabemos más o menos a qué nos enfrentamos, pero ellas también vienen aquí, vienen con sus familias, muchas veces vienen comitivas de países árabes y ellos vienen, hacen sus negocios, quedan con diferentes empresas, tienen diferentes reuniones, pero también vienen con sus familias a las cuales hay que concienciar de qué tipo en qué tipo de ambiente se van a manejar. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, requieren un cuidado especial. Ellos también, una de las cosas más importantes que se les ha de trasladar cuando llegan aquí, dependiendo de qué país provengan, tienen una concepción de la seguridad diferente, ¿no? Por ejemplo, está el tema de familias árabes, o te puede venir una familia latina, mexicana, con una concepción de la seguridad muy radical y de su protección porque se sientan amenazados por X causas y que van siempre, como sabréis, armados hasta los dientes y saben que aquí en nuestro país no puedes circular con un arma sin una licencia de armas en vigor, ¿no? Pues partiendo de esa base y de que aquí la seguridad está muy legislada, muy tipificada. Somos uno de los países en los que la seguridad está más tipificada, yo creo que casi del mundo, y es como es. Entonces, se tienen que ceñir a toda esa legislación.
a la hora de, por ejemplo, lo que es lo que ha dicho también Ana de los hoteles, no será el primer hotel aquí en España en el que el conserje del hotel está haciendo una reserva para X persona y en voz alta en un lobby le está dando nombre, apellido y el número de teléfono de ese VIP, de esa persona, para una reserva para el hotel o para cenar. Entonces son ciertas nociones que a nivel de inteligencia tenemos que prever, que son conductas que aquí en España se pueden entender como normales porque es nuestra forma de ser, pero cuando tú vas a un país, en este caso España, a realizar ciertas actividades y entras dentro de un grupo de personas que manejas información confidencial, sea empresarial o sea a nivel familiar, por tu situación, tienes que tener en cuenta y un poco controlar en ese sentido. Como antes le comentaba a Manolo, yo siempre suelen decirme, ¿no?, que soy un poco retorcida a la hora de realizar mis informes de inteligencia porque veo cosas pues bastante que otras personas a lo mejor no ven, pero porque yo creo que las mujeres somos un poquito, tenemos ese ingrediente extra que por lo que sea, porque tenemos ese gen maternal y vemos peligros donde no los hay y demás, al final le aportamos ese pequeño valor. Yo no soy feminista, quiero aclararlo también, y no quiero llevarlo por ese tema, pero sí que es verdad que cuando ofreces ese tipo de información y te llaman retorcida porque piensan que no va a pasar nunca y luego pasa porque como soy fiel creyente de Murphy, si algo tiene que pasar, pasará. En ese caso ya no eres la retorcida, ya no eres un profesional tampoco de inteligencia. Lo más común es decir que eres bruja, porque eres mujer. Si hubiera sido un hombre, en ese caso hubiera sido un profesional de inteligencia genial, pero al provenir de una mujer es que has practicado alguna práctica de vidente, porque resulta que sí, evidentemente, eso al final ha ocurrido. Y se lo comentaba a Manolo y se dice, pues es verdad. Yo le preguntaba a Manolo, que bueno, si me dejas que te haga una pregunta. Claro. Tú, por ejemplo, en tu equipo, que sé que manejas un equipo de analistas, ¿tú cuántas mujeres? ¿Analistas? Sí. Todas. Todas. Pero no todas en el presente, todas en el pasado también. En el pasado también. Sí, de hecho tengo aquí una de las compañeras que está conmigo y todas son mujeres porque nos hemos dado cuenta que sí hay ciertas cosas, esto sobre todo cuando viajas con mujeres o vas a planificar viajes para mujeres, desde el punto de vista de la planificación es muy importante a veces pensar en ellas, primero porque es cierto que hay cosas que podéis ver y que nosotros no, pero hay cosas que podemos hablar, que has estado diciendo tú, respecto a los hoteles, respecto a los viajes, respecto al comportamiento, respecto a un montón de cosas que se hacen cuando empiezas a trabajar con la inteligencia, ¿no? Entonces es un poco... cuando haces un manual de área, ya si van mujeres, manual de área, o unas consideraciones de seguridad para ir, ya muchas veces el enfoque que tienes que darle es diferente, ¿no? Porque pasas de un enfoque de mitigación a un enfoque preventivo, o al revés, dependiendo del sexo de las mujeres que puedan ir. Me he extendido un poco y te he quitado... No. Pero sí es cierto que cuando se hacen consideraciones de seguridad para mujeres hay que tener en cuenta muchas más cosas que para hombres. Por ejemplo, en un manual de área, en las consideraciones de seguridad en la que viajan dos hombres, normalmente el capítulo acoso sexual es muy corto. Cuando viajan mujeres, sí incidimos en el acoso sexual, en el delito de violaciones, en el delito de agresiones sexuales, porque es más común, es bastante poco común en algunos países, o cuando viajan hombres, ese capítulo. Entonces, bueno, las consideraciones son diferentes. Los consejos a la hora de viajar, simplemente el hecho, alguien ha hablado antes de los hoteles, simplemente el hecho de explicarle a la compañera que va a viajar, oye, llévate una cuña de madera, que es fantástica para que las llaves máster, que en sitios no hay tarjetas para abrir, la puedas poner allí y no te abra nadie a la puerta, ¿no? O sea, nos pasó en un viaje, como íbamos a ilustrar con ejemplos prácticos, nos pasó en un viaje a Sierra Leona que la chica que viajaba nos dijo, Manuel, es que la llave, me ha abierto la llave el conserje y se ha llevado la llave y yo no estoy segura.
Entonces, claro, tuvimos que decirle, bueno, no te preocupes, pon una cuña debajo de la puerta que por mucho que intente abrir no va a poder. Al día siguiente, bueno, ella se queda dormida y la llaman, y cuando llaman, no la llaman a la puerta, intentan abrirle la puerta. Entonces eso quizás si hubiese sido un hombre no hubiese ocurrido. ¿Cómo afecta la inteligencia en estos términos? Bueno, pues no solamente saber si es mujer y dónde va a ir, como tú has dicho, que pregunten, que es una cosa muy buena. Las mujeres siempre dan bastante más información que los hombres cuando viajan. Es cierto que hay que saber quién va, un poco en el contexto que Carlos ha hablado antes. Tienes que conocer a tus socios, a tus competidores y a tus clientes, ¿no? Entonces tienes que saber dónde va la mujer, dónde no va a ir. No se trata igual a un ingeniero en un país, como has dicho, árabe o musulmán, o en un país de Latinoamérica en el que es diferente, la percepción de la mujer es diferente. Incluso llegamos a explicarles en las consideraciones de seguridad que les hacemos qué puede pasar en diferentes situaciones, ¿no? Me acuerdo una mujer que me llamó súper indignada diciéndome, es que no me han dejado pasar, he ido a un buque y no me han dejado pasar delante. Y yo le dije, claro, llevabas falda, ¿verdad? Digo, sí, entonces lo que han tenido es una diferencia contigo, porque a las mujeres no se les deja pasar delante si van en falda, en un barco donde hay una escala, porque se ve por debajo y, pensé que era una educación. Bueno, pues esas pequeñas informaciones que una vez procesadas dan productos de inteligencia, porque las informaciones en sí no son nada, pues son las que un poco ayudan a viajar a las mujeres o a poder no tener problemas o prevenir o mitigar los riesgos que puedan tener. Yo creo que es un poco... En relación un poco con esto, claro, como antes han dicho otros ponentes y otros participantes, las canas hace que uno ya empiece a tener como muchas anécdotas que contar. Y recuerdo una vez con una delegación de egipcios que vinieron aquí, eran todos señores, menos la traductora, la intérprete, que era una señora. Y fue curioso, porque yo no olvidaré nunca la imagen de, se abre una puerta, claro, el ciudadano español, ¿qué hace? El ciudadano español, digamos, tradicional, lo que hace es que abre la puerta y si hay una señora la deja pasar primero. Eso no es ni machismo, ni sexismo, ni feminismo, ni nada. Eso es lo que nos han enseñado de pequeños, algunos. Bien. Y claro, la traductora, la intérprete, se quedó mirando a los militares, a los miembros de la delegación, porque claro, como diciendo, primero, ¿cómo voy a pasar yo, mujer, delante de un señor? Pero segundo, ¿cómo voy a pasar por delante de no recuerdo ahora mismo qué graduación militar tenía, pero vamos, no era un cabo, con todo mi respeto a los cabos, quiero decir. Entonces, esas situaciones se te dan, pero se te pueden dar aquí en tu territorio, donde sabes más o menos cómo manejarlas, o se te pueden dar allí. Esta chica, ya digo, miró al señor y el señor fue muy considerado y le dijo, pasa, pasa. Porque claro, si pasas sin pedir permiso, se te puede caer el pelo cuando vuelve. Entonces, claro, tenemos también que tener cuidado con esos detalles, porque a lo mejor estamos poniendo en un peligro a una persona sin querer, solamente porque por nuestra educación creemos que hay que hacerlo así. O sea, que son anécdotas, pero que hay que tener en cuenta, por supuesto, ni qué decir tiene. Si tú vas allí y te sirven el último en la mesa, la última en la mesa, bueno, pues no es ni mala educación ni buena educación, es sencillamente su cultura, su educación, y si te sirven la última, pues así te lo tomas más caliente, y ya está, siempre viendo el lado positivo en las cosas. Y se acabó, ¿de acuerdo? Y no buscando problemas donde realmente no los hay. Ana, al hilo un poco de lo que has dicho, yo sí recuerdo una vez que una directiva de un cliente nuestro iba a viajar a un país, Sudáfrica, para ser exactos. Y claro, teníamos que poner una escolta, habíamos visto dónde iba, dónde no iba, y iba a un centro, bueno, iba a una entrega de premios y claro, decían, bueno, vamos a ponerle una escolta femenina, ¿no? Como una escolta femenina. Le ponemos una escolta, el mismo escolta que utilizamos para el director que va con ella. No, vamos a poner una femenina. Porque ¿quién entra en el baño a mirar cómo está el baño? ¿El escolta? ¿Hombre? ¿Allí? No puede. Entonces, muchas veces hay que caer en esas cosas o saber esas cosas y ponerse los manuales para decirle a una directiva hay que ponerle en ocasiones una escolta. ¿Una escolta para qué? No para que comparta conversaciones en el cuarto de baño, sino para que le mire el cuarto de baño y haga su trabajo. Entonces eso es muy importante desde el punto de vista de inteligencia, tener todos esos parámetros y todas esas consideraciones para que el viaje sea más cómodo, que es de lo que se trata, de que el viaje sea mucho más cómodo.
efectivamente. Y luego también, al hilo de esto, claro, insisto, las canas. Efectivamente, a mí me pasó en un viaje a un país de Iberoamérica, donde efectivamente íbamos 2 mujeres y nos dijeron, además nos lo explicaron así como anecdótico, como si fuera la primera vez que les ocurría, nos dijeron que nos habían puesto 2 personas un poco para que estuvieran como asistentes nuestras y para que también vigilaran la seguridad, y que habían tenido que cambiar en el último momento a 2 señoras, que no era lo habitual, pero un poco por deferencia. Bueno, pues así fue. Es una anécdota que quizá pues, no se nos habría nunca pasado por la cabeza, pero es que las condiciones de seguridad en España no son las mismas que en otros países. Y se acabó. Y hay que saberlo. Y si ellos dicen que tiene que ser así, pues tiene que ser así. Por algo será. Sí, además hay una cosa que es bastante curiosa. Nosotros, uno de los trabajos que tenemos nosotros en la empresa es que estamos, como parte de seguridad corporativa, y no tanto como inteligencia, como parte de seguridad corporativa, protegemos a nuestra gente cuando están en países de riesgo. Entonces, tenemos actualmente una operación en el sur del Líbano en el que hay expatriadas. Expatriadas en el sur del Líbano, muy pegadito a Israel, con el equilibrio confesional que tienen ahí entre cristianos, drusos, musulmanes. Es un galimatías bastante complicado de culturas y demás. Entonces, siempre que ella va a ir a algún sitio, pues siempre procuramos saber, por ejemplo, cuando las vacunas o cualquier cosa, pues siempre intentamos que en esas consideraciones de seguridad, mira cuál es toda la perspectiva que hay sobre ellas y sobre qué hacer. Siempre tenemos la consideración de mandarla a ella con más mujeres y demás, sobre todo nativas, porque es todo mucho más seguro para ellas y demás. Pero siempre hay que tener esas consideraciones, esas obtención de la información y luego para poder darle el consejo de cómo poder hacerlo. Sí, en el sentido que estabais comentando, aquí en España obviamente es muy diferente. Cuando llegan aquí lo que tenemos es que, como había dicho, trasladarles. Las personas que llegan para realizar sus actividades vienen con unas expectativas que cualquier profesional de inteligencia lo primero que tiene es que conocer a la hora de elaborar las directrices que más se adapten a cada persona o comitiva en cada caso. Como es muy diferente que, por ejemplo, venga alguien de un país europeo con una concepción, con una manera de trabajar, como he dicho antes, Latinoamérica o África inclusive, establecer personas de contacto en sus países de orígenes en caso de alguna emergencia, o sea, todo el flujo desde antes de que llegan a nuestro país hay que tenerlo controlado, porque al final hay que tener las cosas bajo control, pero además se tiene que sentir que se tienen las cosas bajo control, no solamente sobre el papel, sino que esa sensación trascienda a cada uno de los elementos, porque al final no sé cómo explicarlo, llega al final que ese viaje culmine con éxito o no, tanto si es para una negociación como si es un viaje familiar que a lo mejor en un futuro puede desembocar en negocios con España, como si es para establecerse de aquí porque les haya gustado, porque nuestro país está muy cotizado en ese sentido, y la verdad cualquiera de vosotros podéis imaginar que en estos momentos España es un destino laboral para muchas personas del extranjero, con lo cual ellos tienen que conocer todos esos pasos, sobre todo las mujeres, saber cómo es la mentalidad en España, qué círculos son más recomendables o menos recomendables, tener mucho cuidado con la información, porque como ha comentado antes Ana, todo lo que nosotros hablamos, hay orejas por todas partes. Yo recuerdo, estando trabajando en un hotel X, de Security Manager, yo iba en metro y recuerdo perfectamente, porque me hace mucha gracia sobre todo, estar pues tranquilamente en el metro y una persona despotricando sobre ese hotel y el organismo del hotel y hablando de clientes que habían en el hotel en el metro. Ella no sabía quién era yo y la estaba escuchando, o sea, podía haberle, lo mismo que les estaba escuchando yo, le estaban escuchando 15 personas más que habíamos en el vagón. Se estaba quedando a gusto, además no era nada positivo lo que estaba diciendo. También cuando ellos vienen aquí, pues obviamente
van a usar todas nuestras infraestructuras, desde transportes públicos a un restaurante, a la cola en el cajero automático, porque lo que quieren es llevar una vida lo más normal posible y lo más normalizada durante el tiempo que están aquí. Tienen que ser conscientes de eso. Partimos también de ciertas ventajas dentro de lo malo, que es que en España muy poca gente habla inglés con propiedad. O sea, hay personas extranjeras pues, que pueden aquí hablar de lo que quieran, o menos a un árabe, ¿qué vamos a decir? Pues pueden hablar casi tranquilamente, pero eso no implica que puedan tener una confianza 100% de que aquí, con un país de inmigrantes, sobre todo de países del norte de África, que no haya alguien que no les vaya a entender. O sea, o en el vestidor de una tienda de las Rozas Vilas, que vayan y estén comprándose cualquier cosa allí, haya otra persona, una dependiente o la mujer de la limpieza, que no vaya a entender lo que está diciendo, lo que está trasladando al resto de sus acompañantes. Entonces, en ese sentido, tenemos que trasladar esas cuestiones que les pueden llegar a pasar en un momento dado y que en el 90% no pasa nada, o en el 99%, pero es que con que pase una vez es suficiente para que sea un fracaso. No hay que dar pie a que nunca pase. Sé que es un poco tremendista, pero al final... Ahí también hay que tener en cuenta, como tú estás hablando de eso, cuando vienen y demás, que hay una planificación siempre de estas cosas, y la planificación cuando hay viajes y hay mujeres siempre cambia. Como basamos esto en la experiencia, yo recuerdo una evacuación que nos contrataron de un país en un conflicto en el que había personas de varias nacionalidades, que había que tener la sensibilidad de que, bueno, aparte de que había niños de familias con una cultura en la que la niña tiene que ir con la madre, el niño con el padre, había que separarlos de coches porque venían también de un sistema de castas y demás, siempre teníamos que tener el cuidado de que no meter una mujer que era a lo mejor italiana con un señor que era musulmán en el mismo coche. Esa inteligencia, esa obtención que había que tener es como la aplicábamos al plan de evacuación, ¿no? Saber quién tenía que ir en cada vehículo, quién tenía que hacerlo de cada manera, porque influye a la hora de tener un problema, las ayudas no son las mismas, ¿no? Es más o menos lo que te puedo contar desde la perspectiva del uso nuestro, ¿no? Pues se nos va a acabar el tiempo ya. La verdad es que no tenemos ni siquiera quizá a lo mejor una pregunta rápida. Si alguien... Yo me permitís la licencia, porque la verdad es que me ha encantado esta cuestión, recomendar un libro, no sé si alguno lo habrá leído, es de Richard Lewis, When Cultures Collide. Es un libro, yo lo he encontrado en inglés, no sé si estará en español, y habla precisamente de pues cuando las culturas chocan. Y es simplemente una guía mundial de todos los países, y entonces si vas a tener que realizar algún tipo de viaje, algún tipo de presentación, pues todos sabemos que no es lo mismo hacer una presentación a unos japoneses que pueden estar 50 minutos perfectamente escuchando todo lo que vas a decir, a un español que la media es que a los 25 minutos esté pensando en me he dejado el gas encendido. Entonces, es una recomendación que las personas que quieran conseguirlo, pues estará en Amazon, supongo yo. Nada más, un fuerte aplauso, muchísimas gracias.